Pasamos a nuestro siguiente invitado, y ponente, que es el profesor José Manuel Martínez Pulet, pues compañero y amigo ya desde hace muchos años, con el que también compartimos pues, nuestra pasión por la filosofía, las artes y especialmente también la música, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, por favor. Igual es José Manuel. Sí, pueden cortar los micrófonos mientras... Vale, sí, sí, ya está. Sí. Bueno, les presento brevemente. José Manuel estudió filosofía ya hace unos años en la Pontificia de Comillas, también amplió estudios en Italia y ha hecho estancias en Alemania y se doctoró en filosofía en la Universidad Autónoma con una tesis dirigida por el profesor Ángel Gabilondo sobre la filosofía del pensador español Eugenio Trías, quien aquí ya hemos citado por la importancia que tiene este filósofo, entre otras cosas, por su pensamiento musical, del que también hoy quizá nos hablará. Yo he de decir, aunque él no me lo pone en las líneas, que José Manuel Martínez Pulet es de los grandes conocedores y, a mi entender, de los más interesantes conocedores y seguidores y pensadores a partir de la filosofía de Eugenio Trías. Su monografía, Variaciones del límite sobre el pensamiento de Trías, creo que es una obra de referencia. Él siempre me recuerda con gran cariño que conoció los primeros textos de Trías pues en las clases de estética que tuve la suerte de impartirle y otros seminarios en Comillas. Ya ha llovido mucho y ha nevado desde entonces y me une a él el compartir textos, el leerlos, el comentarlos, como hacemos pues en estos seminarios, no solo de Trías, sino de filósofos también del romanticismo alemán y de toda la tradición alemana y de la filosofía y la estética europea que él también conoce, ¿no? Muy bien. Él es también músico de formación, estudió 7 años solfeo y piano en el antiguo conservatorio, en el plan antiguo del Conservatorio de Madrid, y también amplió su formación con cursos de filosofía y literatura en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, como dije antes, y en la Otto Friedrich de Bamberg. Sobre Eugenio Trías, como les decía, pues ha publicado ya, aparte de esa monografía, pues un par de libros y una veintena de artículos en diferentes revistas especializadas de ámbito nacional, así como participado en libros de múltiple autoría y ha impartido distintas y diferentes ponencias en varias universidades españolas. Su interés filosófico ha estado siempre pues, muy vinculado al complejo lazo que vincula y que une la música y la filosofía. Hemos colaborado en varias ocasiones, como ya les dije antes, y pues recordamos juntos siempre nuestra lectura apasionada de esos textos de los Schlegel, de August Wilhelm Schlegel, sobre arte y sobre los románticos. Ha participado también, pues ya hace unos años, creo que fue en el 2009, en un encuentro que hicimos de la mano también del profesor y compositor Francisco Otero sobre pensamiento y música en Teodor Adorno. Hizo una excelente conferencia publicada como artículo sobre la recepción y crítica de la música de Richard Strauss en el filósofo alemán. Bueno, ¿qué más decir de él? Que siempre que hablo con él y trabajamos temas juntos, pues surgen como cuando uno encuentra nuevos paisajes, pues por explorar, ¿no? Su interés y participación en la música del ruso Scriabin y todo su proyecto sonoro y estético también ha sido campo de su trabajo. Y ya les digo, cada vez que me encuentro con él, pues surgen nuevos temas que nos unen y uno de ellos es este ejemplo, ¿no? Desde 2003 es profesor de filosofía en diversos centros educativos de la Comunidad de Madrid y en 2015 obtuvo su plaza definitiva como profesor de filosofía en el conocido Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, aquí en la capital. Pues nada, José Manuel, te damos la palabra y un placer que, aunque sea por estas vías telemáticas y técnicas, nos volvamos a encontrar. ¿Se me oye porque se me oye bien con los auriculares? ¿Sí? Se oye, sí. ¿Sí se oye bien? Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por tus amabilísimas palabras.
Gracias a María Rabe y a ti por invitarme a este magnífico simposio sobre música, memoria. Y nada, bueno, a ver, es difícil estar al lado de una conferencia y de una ponencia tan sugerente y tan hermosa como la que Ana nos ha brindado, ¿no? Mi ponencia va más bien en la idea de proponer un camino, ¿no?, en relación a múltiples exploraciones multidisciplinares que tienen lugar en relación a la música y a la memoria. He organizado, pues, he creado una especie de, os voy a compartir una presentación que espero que puedan seguir. ¿Se ve ya en el centro? Sí, ya creo que sí. De acuerdo. Bueno, pues el título de la presentación se llama Arqueología sonora del sujeto y estéticas musicales de la reminiscencia. Un simposio como este, sobre música, memoria, memoria musical, música como memoria, bien podría enfocarse como signo de la actualidad de antropologías acústicas y de la escucha, que quieren hacerse cargo de lo que aquí voy a llamar arqueología sonora del sujeto, como forma de preparar tentativamente una comprensión no metafísica de la existencia humana. Si parte del pensamiento del siglo, si parte del pensamiento del siglo XX se va a especializar en el interés por la historia de la subjetividad consciente lingüística, y valgan, por ejemplo, la narrativa freudiana de los dramas edípicos o la remisión por parte de Otto Rank en 1909 al momento traumático del nacimiento, habrá que esperar, para que aquí podamos hablar de arqueología sonora, a que se despliegue desde diferentes enfoques y metodologías la inquietud cultural, científica y neurológica por la compleja realidad del oído y del fenómeno de la audición. Este interés se registra sobre todo en Francia a partir de los años 50 y en Estados Unidos desde los años 70 del pasado siglo, sin que perdamos de vista el carácter aproximado de esta datación. En filosofía es justamente esta inquietud por la audición y la escucha lo que se echa de menos en la filosofía de la luz y la visión de la tradición metafísica. De ahí la novedad, el interés y la actualidad de antropologías acústicas y de la escucha. Lo que pretendo en esta primera parte de la intervención es ordenar algunas de las aportaciones más relevantes de esta exploración multidisciplinar, siguiendo como hilo conductor los surcos sonoros de la memoria, capaces de retrotraernos en lo posible a los sustratos más arcaicos de nuestra subjetividad. Esta arqueología de la subjetividad seguiría entonces las huellas de los sonidos que habitamos o de las músicas que nos habitan y en las cuales nos reconocemos porque de ellas venimos. José En esta Manuel, tarea me siento cercano a la... Sí. perdona, José Manuel, es que ¿Sí? no se escucha muy bien, no se escucha muy bien y pedimos por un lado al público a ver si pueden subir el volumen y no sé si puedes poner el micrófono que tienes un poquito más cerca de la Un voz. poquito más cerca, sí, Ahora. a ver. A ver, así mejor. Un poco mejor, sí, ¿Mejor se o oye no? un poco como cuando la voz sale por teléfono, o sea, la calidad, pero ahora yo creo que se oye más fuerte. Ya, es que si quieres si quieres que le quito los micrófonos, es que como me dijisteis que no se sonía, que Claro, no sé, a lo mejor Intentemos se a oye. ver, intentemos a ver porque no ha mejorado. No te oigo. pues quítalo a ver cómo es sin micrófono, sí, perdona. Vale.
Tienes el micrófono, tienes que quizás salir y entrar otra vez, eso a veces ayuda. Sal y entra otra vez. Y activa entonces micrófono y vídeo. Sí, es que ahora no se oye. No sé si estabas hablando. Vale, entonces ahora sí. Mucho mejor Mucho ahora, mejor, sí. vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Perfecto, así. Entonces Nada, gracias a ti. continuamos. Y Perfecto. enciende el vídeo también. ¿Cómo? No sé si has encendido el vídeo. Ah, el vídeo es verdad. Perdón. Vale, de acuerdo, ahora sí ya, ¿no? Vale, entonces Perfecto. decía que de lo que se trataría de ver es entender la música como una tecnología de la subjetividad, puesto que al plantearlo así se hace eco justamente de los innumerables ecos y resonancias sonoras que nos sujetan. Por el momento, una arqueología sonora de la subjetividad no puede descuidar la relación que hay entre música y recuerdo, de la cierta memoria musical. Escuchamos y archivamos sonidos en la memoria. La memoria sonora es un correlato de nuestro pasado, elaborado a partir de una gran diversidad de sonidos significativos anclados en nuestra biografía individual y colectiva. Gracias a esta memoria, la música arraiga y despierta en nosotros múltiples recuerdos y los afectos ligados a esos recuerdos. Y lo más fascinante es que ello ocurre no solo mientras mantenemos más o menos seguros los resortes de nuestra identidad consciente, sino justamente cuando la enfermedad afecta gravemente a la memoria que la sostiene. El documental Inside Alive de Michael Rosato Bennett, presentado en el Festival de Cine Sundance de 2014, da buena prueba de ello. Como reza su título, se trata de una historia de música y memoria en enfermos de Alzheimer. Pero también el neurólogo Oliver Sacks, conocido mundialmente por varias obras, entre ellas El hombre que confundió a su mujer por un sombrero, relata en su texto de 2008, Musicofilia, una gran cantidad de relatos reales, todos ellos tan cautivadores como emotivos, extraídos de su larga carrera profesional como neurólogo con pacientes afectados de amnesia, afasia, locura, demencia, también Alzheimer, y en los que muestra, entre otras muchísimas cosas, que la memoria musical logra sobrevivir mucho tiempo después de que otras formas de memoria hayan desaparecido. Cabría recordar aquí que Nietzsche mismo seguía improvisando al piano después de haberse quedado mudo y prácticamente paralizado por la neurosífilis. Leeré ahora esta cita bellísima de Oliver Sacks de su libro Musicofilia. Oír una música conocida actúa como una especie de mnemotecnia proustiana, suscitando emociones y asociaciones olvidadas desde hace mucho tiempo, lo que permite a los pacientes acceder a estados de ánimo y recuerdos, pensamientos y mundos que parecían haberse perdido del todo. En las caras se dibuja una expresión a medida que se reconoce la música y se experimenta su poder emocional. Tal vez una o dos personas se ponen a cantar, otros se le unen y al poco tiempo todos los miembros del grupo, antes de eso muchos de ellos prácticamente no hablaban, cantan juntos en la medida de sus posibilidades. Juntos. Juntos es un término fundamental, pues se ven inmersos en una sensación de colectividad y aquellos pacientes que parecen incorregiblemente aislados por la enfermedad y la demencia son capaces,
al menos durante un rato, de reconocer a los demás y establecer un vínculo con ellos. Fin de la cita. En todo esto cabe descubrir la extraordinaria tenacidad de la memoria musical, pues parece que gran parte de lo que se oye durante los primeros años puede quedar grabado en el cerebro o en la mente durante el resto de la vida. La música, pues, hace emerger al presente pedazos o jirones olvidados de nuestra historia, de nuestros afectos, de nuestros deseos, cumplidos o frustrados, incluso más allá de nuestra voluntad consciente. Recordar la música, escucharla o tocarla, se hace por completo en el presente, como también recordó ayer y muy bien Ricardo Pinilla en su ponencia. Esta música, además, es expresión del profundo lazo con el otro desde el que nos alzamos como sujetos. La música aparece así como expresión de vínculo social, memoria de nuestra pertenencia colectiva, pues esa memoria colectiva es también musical. El escritor sudafricano John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura de 2003, profundiza también en esta dirección. Leo: desde nuestros primeros días, antes de aprender a hablar, antes de tener la más mínima noción de qué es una palabra, cómo un sonido puede portar un sentido que es igual para todos los hablantes, nuestra mente infantil comienza a configurarse gracias a la música y la poesía, a partir de los ritmos del habla de nuestras madres y el parloteo sin sentido de las canciones y rimas infantiles. Llevamos esos ritmos, esos fragmentos de melodías, esos ecos del habla a través del viaje de nuestra vida, enterrados profundamente dentro de nosotros, junto con otros pedazos de canciones y versos que recogimos en la infancia. Configuran nuestra sensibilidad. Tomados en su conjunto, constituyen el sustrato más arcaico de la cultura dentro de la cual nacemos. Fin de la cita. Este sustrato arcaico de la memoria, más allá de la memoria voluntaria, es al mismo tiempo el sustrato sonoro de la cultura dentro de la cual nacemos. Todo parece indicar que vamos entrando en el universo simbólico del sentido y la significación, primero como espacio de resonancias, en la escucha de un otro que se dirige a nosotros, un otro que nos envuelve con palabras y cantos antes que nosotros mismos podamos acceder al habla o al canto. Es Lacan quien con su neologismo de la lengua todo junto, va a subrayar ese momento fundamental en la formación de la singularidad que somos, que es el encuentro contingente en los albores de nuestra historia entre nuestro organismo y las palabras, los ritmos, los sonidos o los cantos que de fuera nos llegan, palabras o cantos que se sostienen en esa primerísima etapa de la vida en su pura potencia sónica, pero que se clavan en el organismo, dando forma así a eso intratable de nuestro goce singular. Y antes de nada son los ritmos y la voz melodiosa de la madre la que aporta esos ritmos, esa música antes que la palabra, antes que el sentido. Bien se pudiera decir que esos ritmos son subjetivantes. Pero será a raíz de las investigaciones del otorrino francés Alfred Tomatis, recogidas en múltiples publicaciones de las que las editoriales en español apenas se han hecho eco hasta el momento, que esa arqueología sonora y auditiva de la subjetividad se remonte a escenarios intrauterinos, en concreto hasta el 4.5 meses de la gestación, cuando el embrión, el homúnculo, el feto, empieza a desarrollar el oído.
A partir del segundo trimestre de gestación, el feto ya no solo puede oír, sino también escuchar, dentro del continuum sonoro en el que vive, ciertos borborismos del vientre de la madre, así como también algunos sonidos del mundo exterior, en particular los agudos, filtrados por el líquido amniótico. Pero ante todo oye y escucha la voz de su madre, con la que se vincula afectivamente y que le llega por conducción ósea mediante la columna vertebral. El niño extrae toda la sustancia afectiva de esta voz que habla e incluso dialoga con ella. Esa es la razón por la que poco después de nacer, el bebé recién nacido reacciona más a la voz de la madre que a la de cualquier otro. Hay, por tanto, un mundo sonoro de vibraciones y audición en la noche intrauterina. De hecho, el excepcional desarrollo del oído humano, del oído en el ser humano, posibilita en el recién nacido la formación de las conexiones neurológicas que favorecerán después del nacimiento el aprendizaje de la lengua. Alfred Tomatís entiende que esa previda intrauterina es para nosotros nuestro paraíso, un estado del que sentimos una nostalgia que nos acompañará el resto de nuestra vida. Todos somos ambivalentes. Una cita de la noche uterina de Alfred Tomatís. Todos somos ambivalentes. Felices por estar aquí, entre los hombres, pero también añorando esa época en que vivíamos en una parte aislada del mundo, el vientre materno. Una especie de esquizofrenia nos hace echar de menos ese paraíso perdido del que guardamos recuerdos punzantes. El hombre está condenado a nacer a lo largo de toda su existencia. Por eso siempre conserva esa impresión más o menos agradable del paso por un desfiladero. El niño abandona el útero, la cuna, su cuarto, su casa, a veces su patria. Todos son partos hasta la salida final. En otro lugar nos comenta lo siguiente: que nadie busque más lejos el famoso nirvana. Todos lo hemos vivido y lo recordamos con nostalgia. El paraíso es intrauterino. ¿Existe algo tan agradable como estar acurrucado en los brazos de su creador, inmerso en esa formidable masa sonora que es la voz de su madre? Vive en la edad de oro de la comunicación, en un paraíso que no podrá olvidar jamás y que seguirá grabado en él a pesar de las vicisitudes de la vida. Gracias a Dios ha pasado por el útero. Gracias a Dios ha escuchado. Esa es la suerte del hombre y el motivo por el cual siempre encontrará una razón para vivir, incluso en las peores dificultades. Y también de otro texto para comentar: nuestra vida está invadida por úteros reconstituidos. Sin remitirnos al recuerdo de la cueva de Platón, digamos que muchos universos cerrados en los cuales evolucionamos, discotecas sumidas en la oscuridad, interiores cuidadosamente decorados, son equivalentes a penas disfrazados. Fin de la cita. Retengamos esta tesis de Tomatís porque será radicalizada por Peter Sloterdijk y Eugenio Trías en sus estéticas musicales de la regresión y de la reminiscencia, que será la segunda parte de esta intervención. Ahora propondré dos ejemplos musicales que pongan carne a lo que hasta aquí se ha dicho. Voy a poner este... A ver...
Sí, nos pasas los enlaces, mejor. En los enlaces sí que lo pone ahí, pero Perfecto. voy ahora mismo, lo pongo en el chat. Lo pongo en el chat. Entonces, es sabido una primera canción, es sabido que la primera relación que el bebé establece con un objeto de amor, la madre, se realiza a través de las características de su voz y ciertos esbozos melódicos. Esta primera imagen de la madre nos permite hablar de una madre fónica. Y una de las más hermosas envolturas sonoras con las que la madre arropa a su bebé se concreta en nuestra cultura en la canción de cuna, la nana, de la cual también hablamos ayer. La canción de cuna, la nana, versus, Wiegenlied, lullaby, expresa con ritmos y sonidos el amor más tierno de la madre hacia su criatura, que mece para dormirlo. Escuchar una nana despierta en nosotros imágenes y emociones que nos retrotraen a la infancia. Cuando Brahms compone su célebre cuna, no solo rememora su condición de infante y las músicas que lo arrullaron de pequeño, sino que también crea la memoria sonora de subjetividades futuras, en auténtica recreación de canciones de cuna pasadas. Bien, pues podríamos pasar ahora a la audición de esta pieza, cantada por la excepcional soprano austríaca Elisabeth Schwarzkopf. La audición dura 2 minutos 25 segundos, así que podríamos incorporarnos tras esos 2 minutos 25 segundos para continuar la ponencia. Muy bien. Vale, ¿podemos continuar ya? Sí, yo creo que Sí, hemos podido de escuchar. acuerdo. Gracias. Pues
Hemos hablado antes de la compleja relación afectiva de la madre y el embrión durante los meses de gestación y de la resonancia de la voz de la madre en el bebé. ¿Puede ser esa la razón inconsciente por la que tantos melómanos sentimos tanto fervor por las voces femeninas, sopranos, mezzosopranos, contraltos, pero particularmente por la de soprano, dramática, lírico espinto, coloratura? ¿Puede ser que ese placer intenso sea la activación de un surco sonoro de la memoria que nos remonta a los sustratos más profundos e inaccesibles de nuestra subjetividad? ¿Qué relación hay entre la madre y la voz femenina? La célebre soprano Ainhoa Arteta concedió una vez una entrevista en la que confesaba que cuando murió su madre perdió las ganas de cantar. El músico de la voz, Rossini, permanecerá fijado toda su vida a la voz de contralto, la voz de su madre, Anna Guidarini Rossini, siendo la primera contralto que entra en su vida y su primera profesora de música. Rossini, mientras fue niño, cantaba con una bella voz de soprano, dando con ella conciertos en múltiples lugares. De esta manera, en estos primeros años de infancia se fragua el prototipo de los dúos de soprano y contralto que pueblan todas sus partituras, desde Demetrio y Polibio hasta Semiramide o Tancredi. Pero después de la muerte de la madre, en 1827, Rossini entrará en una profunda crisis emocional y musical, llegando al célebre silencio que se inicia en 1829. Sobre ese silencio se ha impuesto la célebre interpretación del compositor Saint-Saëns. Calló porque ya no tenía nada más que decir. Otras interpretaciones actuales aventuran la hipótesis de un largo duelo patológico por la muerte de la madre. Incluso se sabe que Isabella Colbrand, su mujer, se llevaba mal con la madre y acusaba a Isabella Colbrand, su mujer, de haber sido la mujer sobreviviente. Aparecen episodios depresivos frecuentes e intensos, hasta llegar al punto de que surge una aversión hacia la música, cuya adicción no puede soportar. Pero de este silencio el sonoro se recupera poco a poco. Va componiendo una serie de partituras y en 1863, 5 años antes de fallecer, estrena la pequeña Misa Solemne. Con esta obra renace en todo su esplendor la voz. En el último movimiento, el Agnus Dei, que cierra el ciclo musical de la obra y de la carrera musical de Rossini, se alza en todo su esplendor la voz contralto, quizás como memoria y homenaje a la voz de la madre, con quien tan unido estuvo durante su vida. La voz de contralto haría rimar entonces en su vida principio y fin, el fin como una rememoración del principio. Entonces, voy a poner a continuación el enlace para escuchar los 3 primeros minutos para no abusar. La pieza dura 8 minutos y 18 segundos. Nosotros escucharemos 3 y después continuaremos con la exposición.
Bueno, yo creo que ya podríamos continuar, ¿no? Podemos continuar ya, ¿no? Sí, Sí. Vale, de acuerdo. sí. Bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, abordando las líneas generales de la interpretación que ofrece Peter Sloterdijk de la escucha musical. La he titulado La escucha musical como regresión del oído desdichado a la musique maternelle. Él mismo en el texto Mundo Sonoro, publicado en Alemania en 2007, pero traducido al castellano el año pasado, el año 2020, él mismo utiliza esta expresión, supongo que haciendo referencia, y esto es una hipótesis, a algún texto de Tomatis. En cualquier caso, la originalidad de Peter Sloterdijk radica en el peculiar modo que tiene de modular los descubrimientos relativos al oído y la audición llevados a cabo por neurólogos y científicos desde una inquietante aproximación de posiciones teóricas tan lejanas como las de Émile Cioran y Heidegger. Lo explicaré a continuación. Esta interpretación se desarrolla junto con otras tesis relativas al oír y al escuchar, en las que aquí no voy a poder entrar, en estos dos ensayos. El primero se titula ¿Dónde estamos cuando escuchamos música?, publicado en el libro Extrañamiento del Mundo en 1993 y traducido al castellano en 1998, y el que acabo de citar, el primer capítulo del libro El imperativo estético, compuesto publicado en Alemania en 2007 y traducido al castellano en el año 2020. Empezaré por recordar dos aforismos de Cioran, enigmáticos, esotéricos, extraídos de su libro De lágrimas y de santos sobre la música. Uno de ellos lo cita el propio Sloterdijk, pero el otro no. Sin embargo, puestos juntos, uno junto con el otro, y sobre el trasfondo ya recorrido, nos puede sugerir un modo de acceso al pensar del filósofo alemán. Estos dos textos de Cioran rezan así: poseemos en nosotros mismos toda la música, yace en las capas profundas del recuerdo. Todo lo que es musical es una cuestión de reminiscencia. En la época en que no teníamos nombre, debimos haberlo oído todo. Esta ha sido la primera cita. La segunda: toda verdadera música procede del llanto, puesto que ha nacido de la nostalgia del paraíso. Sloterdijk tiene un fecundo comentario a la primera de estas citas en su ensayo del año 2007. En todo ello resonarán ideas ya oídas aquí. En ese comentario, Sloterdijk descompone el primer aforismo en dos momentos. En primer lugar, existiría para él un oyente primigenio, una suerte de protoescucha, la de un embrión sumido en un continuum sonoro y dominado, y estoy leyendo ahora mismo la cita extraída de este capítulo Mundo Sonoro, Klangwelt, del imperativo estético, sumido en un continuum sonoro y dominado por dos emanaciones del medio materno. Por una parte, los latidos del corazón, que le dan el repetitivo ritmo existencial, y por otra, la voz de la madre, cuyas libres producciones prosódicas impregnan el oído fetal de un dialecto melódico. Estos dos factores universales de la formación intrauterina del oído, el bajo continuo cardíaco y la voz de la soprano materna, circunscriben el continente utópico de la protomúsica o endomúsica. Bien, en segundo lugar,
esto es en un primer momento. En segundo lugar, tendríamos ya un oído aéreo postparto sumergido en ruidos y sonidos de diversa clase. Un oído desdichado, un eco de la figura de la conciencia desdichada de Hegel, pero que mediante la escucha musical quiere y puede evadirse de ese mundo disonante y ruidoso en dirección a un paraíso que siempre nos queda en un atrás irrecuperable. Se podría decir que el oído individuado o desdichado tiende de un modo irresistible a alejarse del mundo real hacia un espacio más íntimo de reminiscencias cósmicas. Voy a leer otra cita, esta vez extraída también del mismo volumen, para explicar cómo Sloterdijk quiere aclarar lo que es el oído musical para diferenciarlo de la audición disonante de ruidos y una multiplicidad de sonidos que nos rodean en la existencia, durante la vida. Todavía debemos aclarar de qué manera el oído es musical. La musicalidad, en el sentido estricto de la palabra, presupone que el oído adulto puede ocasionalmente tomarse unas vacaciones y evadirse de la audición trivial, de la ruidosa cotidianidad, eligiendo determinados sonidos. El mundo tal como habitualmente lo experimentamos es un espacio completamente alejado de la música. Lo que en él mina son los aconteceres ruidosos de nuestro entorno, ante todo el inevitable parloteo de nuestros semejantes, que hoy los medios amplifican al máximo, y luego la diversidad de ruidos cotidianos, con la impronta acústica de nuestro entorno doméstico, nuestro lugar de trabajo y nuestro tráfico callejero. El oído humano es así un órgano esclavo, secretarial y servil, pues en principio no puede hacer otra cosa que plegarse a la autoridad de cualquier presencia ruidosa. La musicalidad es la voz del amo y amusical es el tono con el que la realidad de las cosas nos ordena entenderlas. En cambio, la música tiene la virtud de apartarnos de ellas. Fin de la cita. La escucha musical entonces sería para Sloterdijk una reanudación del continuum sonoro tras la catástrofe del parto. La experiencia musical comienza enteramente gobernada por el reencuentro, pues la fascinación específica del arte musical como tal está ligada al efecto de retorno de una presencia sonora que se cree olvidada. Es sorprendente que en la época que celebra la crisis de la metafísica como presencia de un significado ideal, pasen a primer plano las estéticas de la presencia sonora, más allá de cualquier apropiación y expresión simbólica. Sloterdijk entiende que la audición en el cuerpo de la madre es la base de toda audición ulterior y, por tanto, que la música siempre es capaz de activar el registro de las regresiones más profundas. De esto se sigue que aun en el sujeto adulto marcado por la dureza de lo real, la música es capaz de evocar su prehistoria íntima. Escuchar música implica así pues el retorno al reino de los latidos cardíacos y la arcaica voz de soprano de la madre. Cuando ya no son audibles los latidos del corazón y el susurro visceral del instrumento musical primario, entonces aparece el pánico a la existencia. El pánico a la existencia. El pánico al silencio cósmico de la existencia. Este es el elemento heideggeriano de la interpretación de Sloterdijk. Si el molde gnóstico consiste en pensar la existencia como un exilio forzado, tras la catástrofe del nacimiento, catástrofe en la que resuena la idea de Otto Rank del trauma del nacimiento, pero en la que el exilio
guarda memoria sonora de ese otro mundo, de esa paradisíaca vida previa a la vida a la que puede retornar momentáneamente mediante la inmersión sonora de la escucha musical, el color heideggeriano lo pone la consideración de la angustia del Dasein como pánico ante el silencio cósmico de la existencia. Una cita extraída de Extrañamiento del mundo. El Dasein en el mundo significa siempre estar expuesto en una esfera donde por primera vez la no música es posible. El que ha nacido queda fuera del continuum acústico profundo del instrumento materno. El penetrante estremecimiento de la angustia proviene de la pérdida de aquella música que ya no oímos más, cuando estamos en el mundo. Una lectura atenta del oscuro discurso de Heidegger permite ver que la angustia de la que se habla aquí no puede ser sino la angustia ante la muerte de la música congénita, la angustia ante el espantoso silencio del mundo tras la separación del medio materno. Todo lo que después será música creada proviene de una música resucitada y reencontrada, que da también testimonio del continuum tras su destrucción. Sin abordar otras sutilezas de Sloterdijk sobre la historia de la música, porque estarían de más en este simposium, cabe sintetizar su propuesta con el siguiente enunciado, que por otro lado cierra su primera contribución al arte de los sonidos de 1993, y en el que se percibe una dialéctica entre la música y el ruido, entre el recuerdo, la memoria y la regresión. La música no solo celebra la reanudación del continuum, sino que recuerda, en esta dialéctica, esa reanudación del continuum, esa regresión a espacios acósmicos, prenatales, intrauterinos, recuerda siempre, si es algo más que un sedante o narcótico, el silencio cósmico de la existencia. A mí lo que más me abruma del texto de Heidegger, de Sloterdijk, es esta interpretación del pánico, de la angustia ante la muerte, como el pánico ante el silencio cósmico de la existencia. A mí es una frase que me ha marcado, que me llama la atención, que no logro entender muy bien. Ante todo esto no se puede menos que preguntar, ¿podemos estar de acuerdo con Sloterdijk con esta peculiar manera de entender el texto heideggeriano? Es decir, de interpretar la angustia del Dasein como pánico ante el silencio cósmico de la existencia. ¿Podemos en general estar de acuerdo con esta idea? Otra interpretación gnóstica de la música es posible, la de Eugenio Trías, quien es más afín a Tomatís, entiende que el ser humano nace a un universo donde todo es sonido. Así reza el título de una obra de Tomatís, dotado con un sentido, el oído, con el que, si así quiere, podrá escuchar la música del cosmos, pues la escucha es la teleología cumplida de la audición. Bueno, pasaríamos ahora a ver muy someramente la tesis que mantiene Eugenio Trías en sus dos volúmenes, El canto de las sirenas de 2007 y La imaginación sonora del año 2010. Y a esta intervención la he llamado La memoria de lo inmemorial como anticipación del porvenir. Eugenio Trías es conocido para el público español por haber diseñado una ambiciosa filosofía del límite. Justamente su empeño en aquellos textos donde elabora su estética musical consiste en cuestionar el que, según él, es un axioma sostenido por toda la tradición metafísica occidental desde Parménides y que llega incluso hasta los grandes críticos de esa tradición, Heidegger y Derrida. Ese axioma fundacional no es otro que el que pone en relación ser y lenguaje-pensamiento, logos, una de cuyas últimas variantes sería el giro lingüístico de la filosofía del siglo XX y que da razón del privilegio concedido tradicionalmente a la poesía dentro de las artes. Esto ocurre incluso en Heidegger, así como también del lugar
que ha ocupado siempre la música, a excepción del romanticismo, dentro de la teoría estética. La novedad del proyecto triasiano, desde el enfoque que aquí nos reúne, radicaría en hacer del sonido en vibración un sonido que está esparcido en el cosmos, como muestra la aventura sonora de John Cage, un modo originario de manifestación del ser previo a la emergencia del lenguaje, el sentido y la significación, pero aúna con el lenguaje mismo. El lenguaje tiene, en efecto, aparte de su dimensión lógica y semántica, un aspecto sonoro y estético, ya subrayado por Hamann en su determinante oposición al idealismo kantiano, sobre la que la filosofía ha pasado siempre de puntillas, incluso en los momentos más críticos con la tradición metafísica, como es la deconstrucción de Derrida, quien al comprender la metafísica como logocentrismo identifica logos con sentido ideal, pasando por alto de nuevo esa dimensión originaria y matricial del logos lenguaje como es el sonido. Pues bien, para Trías tiene todo su sentido decir que en el principio fue el sonido, y esa precedencia del sonido, antecedente respecto a toda significación, se inscribe en el proceso mismo por el que nos alzamos en nuestra génesis como sujetos. Trías señala, en efecto, que antes de la captura del infante por la lengua, por decirlo también en términos lacanianos, hay una protopercepción del sonido, el timbre de la madre, su entonación, sus modulaciones. El filósofo español se siente apelado por la materialidad misma del sonido en vibración, aquel sustrato material que hace posible el alba, pero que no es ni sentido ni significación. La música sería para el pensador catalán una reelaboración artística de ese sustrato sonoro siempre previo antecedente, pero reelaboración artística al fin y al cabo. Pues bien, que la música en cualquier momento de su historia, incluso en la contemporánea, sea una reelaboración artística, es índice de que en ella también hay pensamiento. No solo se piensa con palabras, tal y como ha venido sosteniendo la tradición filosófica desde los griegos y que ha hecho, incluso en Heidegger, de la poesía el arte más elevado y noble. También se piensa con sonidos. Quizás lo que resulte escandaloso a los oídos de Heidegger o de Derrida sea justamente esta vinculación de música y pensamiento. Pero esta idea es una de las ideas que Trías toma prestada a los teóricos románticos, particularmente a Novalis y Friedrich Schlegel, por muy contraria que pueda ser a la concepción popular del romanticismo como corriente que entroniza el sentimiento. El oído, para Trías, puede alcanzar su más excelsa teleología bajo la forma de un oído pensante. De esta forma se da cauce a una comprensión de la escucha en la que resplandece un sentido que es o puede ser a la vez sensorial e intelectual, emotivo y referido a la inteligencia y a las ideas que ésta propone. Es decir, un placer que es al mismo tiempo cultura, por decirlo al modo de Kant, pero uno tal que acaba produciendo cierto efecto en la conducta y en la comprensión del mundo del oyente. A ello es a lo que Trías llama gnosis y sobre ello volveré un poco más adelante. ¿Cómo vas? Pues bien, José Manuel, perdona, ¿cómo vas por tiempo? ¿Quedan los 5 minutos o 10 o cómo vas? No, a ver, me quedan 3. Vale, pues sintetizo rápidamente Bueno, lo que queda y ya está. ¿Vale? lo que puedas, está muy Sí, interesante. Perdona, ¿eh? en 3 minutos finalizo. No, hombre, en 5. Bueno, en Que 4 necesites. minutos, vamos. Pero vamos, que ya está terminando. Sí, pues Trías procede a hacer una sugerente fenomenología de la escucha musical del oído pensante. En la escucha musical, como teleología lograda de la audición, cabe descubrir dos tendencias de la inteligencia pasional fronteriza. Por un lado, esta estaría presidida por un deseo de mundo, un deseo polarizado por la idea, por el sentido.
Pero por otro, hay que rescatar de su olvido ese dinamismo regresivo hacia el origen, dinamismo tan originario como el otro, la anámnesis hacia espacios primordiales, intrauterinos. En la experiencia musical lograda, acontece ciertamente el sentido. La pieza musical dice, piensa, pero lo hace a través de sonidos. El sentido acontece en la pieza, aunque acontezca en la frontera entre la obra misma y el oyente, dinamizado por la imaginación, justamente la imaginación sonora a la que tanto le interesa a Trías dar estatuto filosófico. En tanto que deseo de mundo, el mundo sonoro es una proyección hacia el futuro, pero en tanto que el mundo sonoro, el efecto emotivo, la conmoción estética, aparece como la suscitación de la memoria inconsciente del cuerpo que somos, memoria de lo inmemorial, de un protoorigen materno en el que al transformarse en el presente de la vida en este mundo, tras el gran accidente que constituye el nacer, escenifica desde el principio esa audición primigenia que puede resonar en nuestro inconsciente y preconsciente, avivándose la memoria de lo inmemorial. Bueno, si leemos el último texto, ya nos puede dar un poco clave de por dónde puede ir Eugenio Trías. El cerco hermético debe concebirse como una unidad que sobrevuela a su diferencia temporal en dos modos de éxtasis existencial, el pasado inmemorial y el futuro escatológico. Los misterios de las postrimerías se esclarecen guardando memoria de esa vida anterior a la vida que es el gran episodio preliminar tan cargado de carácter y destino. Trías sugiere pensar la temporalidad de la existencia humana según este doble movimiento de progresión hacia el futuro y regresión hacia escenarios primordiales. En la experiencia musical lograda, en virtud de estos dos movimientos, erótico y anamnético, progresivo y regresivo, de la inteligencia pasional fronteriza, el oyente es convocado a hacer la experiencia de su condición de límite y frontera entre el ser y el sentido. Iba a proponer una última escucha musical, pero me parece que la voy a omitir, justificándola de la siguiente manera. Si la estética musical era una pieza musical de Jacinto Scelsi, si la estética musical del siglo XIX, la música que entroniza por sobre las demás formas musicales, la música instrumental privada de texto, se puede entender como la emancipación de la música respecto del lenguaje, la música del siglo XX, o al menos parte de la música del siglo XX, Varese, Stockhausen, Ligeti, Scelsi, Xenakis, se puede entender como una emancipación del sonido respecto de la organización previa de la música en una sintaxis sonora o de los timbres o intervalos tradicionales, si lo que avanza a primer plano de la música del siglo XX es ese sustrato sonoro por sobre su dimensión o aspecto lingüístico, entonces lo que parece sugerir Trías es que la música, en cuanto a exploración de esa dimensión matricial de la música, el sonido, se constituye en evocación, en reminiscencias de paraísos perdidos, como una especie de matriarcado acústico. El paso al primer plano de la música del fenómeno sonoro en toda su amplitud como manifestación del retorno epocal a lo matricial, a la recuperación de lo femenino, como rememoración de lo inmemorial de la vida intrauterina. ¿No es bella esta asociación? Bueno, termino aquí y pasamos, si os parece, al debate o a las preguntas que os parezcan relevantes. Bueno. Muchísimas gracias, José Manuel. Lamento haberte interrumpido con el tiempo. No había forma aquí, como en el presencial, de pasarte el papelito consabido. Sí, lo entiendo, por supuesto. Muy interesante. Desde luego, podemos hacer una cosa, si te parece. Mientras los que quieren intervenir, les pido, por favor, que escriban sus preguntas. El profesor Chamorro intervendrá, ha pedido intervenir, le damos la voz. Pues, si te parece, nos pones el enlace de Scelsi mientras escriben las preguntas. Oímos 2-3 minutos de este músico contemporáneo tan interesante y que tú conoces, y ahí entramos en el coloquio, si le parece, ¿os parece?
Sí, ya aquí fuera de conferencia. Pues si nos lo pones, ese enlace, sí, perfecto. es 4 piezas sobre una sola nota. Es la exploración, a decir de Chelsea, tridimensional, la tercera dimensión del sonido, de una sola nota, el La. Entonces, no hay arquitectura sónica, no hay ninguna sintaxis musical detrás. Es una exploración del sonido puro. Cortamos ahora audio y, por favor, escriban sus preguntas y entramos en debate en 2-3 minutos. Gracias. El concepto de trías de pensamiento musical, porque si se remite al intelecto, entran en juego los conceptos de lenguaje.
Pregunta si esto es así, pero en el lenguaje musical no hay conceptos. Pregunta el profesor Hernández Vergal. Vale, mira, pues mira, yo aquí te respondería con una frase, con una cita de Anton von Webern en El camino hacia la nueva música, que más o menos va en la misma dirección, que dice, ¿qué es la música? La música es lenguaje. Uno quiere expresar pensamientos mediante este lenguaje, pero no pensamientos que se dejen traducir en conceptos, sino en pensamientos musicales. Luego, lo que pretende hacer Trías es justamente reivindicar que a ver si me pongo la cámara, justamente aquí. Lo que quiere es justamente reivindicar que una cosa es el sentido y otra cosa es la significación. Una cosa es el mundo del concepto y otra cosa es el mundo de este sentido laxo que nos pueden, que al escuchar una pieza musical afecta a nuestro comportamiento y afecta a nuestro modo de entender de la vida. Justamente el modo como organiza cada compositor, según Trías, organiza ese pensamiento justamente con sonidos. Beethoven es clarísimo, o sea, con el modo como utiliza las escalas, las modulaciones, ahí está expresando pensamientos musicales, pero pensamientos que desde luego no se pueden traducir a conceptos, de ahí la riqueza musical, que siempre dice cosas nuevas, ¿no? Es la referencia a lo que el propio Ricardo Pinilla hizo el primer día, no es lo mismo sentido que significación. La significación es una significación lingüística, el sentido va más allá y a lo mejor reincorpora parte de este elemento afectivo del que veníamos hablando. Dice algo sobre las ideas, dice algo sobre estas grandes inquietudes del ser humano, ¿no? Relativas al amor, relativas a la muerte, relativas al dolor, relativas a la pérdida, pero algo que no se puede traducir al concepto. Pero ¿cómo se sabe esto? Porque este sentido acontece. Es decir, no se trata de saber si la música tiene sentido, tiene significado o no. Es que cuando tú oyes una pieza musical, acontece en la escucha atenta. Ese sentido acontece. Y a esa experiencia de sentido es a la que se acoge Trías para defender que también en la música hay pensamiento. Un pensamiento no conceptual, pero no por ello menos importante o menos filosófico, ¿no? Schlegel decía que la música es un lenguaje filosófico. Pero ahí está recuperando muchas ideas que expone inicialmente el romanticismo alemán por boca y por vía de Novalis y Friedrich Schlegel. No sé si... Sí, yo creo que has dado en la diana de esa diferencia de sentido y significado, sí. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Gracias, profesor, sí. Entiendo. ¿Hay otra más? Hay dos más. Concha García. Vale. Concha García nos dice que es una conferencia muy sugerente, bien documentada tal, y tiene una pregunta. Si lo leemos, dice al revés. No hay una reminiscencia ni recuerdo, sino que el mundo y su los pájaros son los que ponen a nosotros esa adicción sonora. Por ejemplo, pienso en las 4 estaciones de Vivaldi. Esto tendría que ver quizá con cosas que expuso antes la profesora Rabe, ¿no? Sobre los sonidos del mundo. Esa sería la pregunta de la profesora. Sí, a ver, funcionaría claro en este sentido, pero creo que a donde apunta, bueno, a donde apunta Trías es justamente a esto que Ana Rabe también ha dicho al final de su ponencia, ese escuchar música, pero el escuchar música que nos vierte hacia el interior. Y al vertirnos al interior recordamos, o al menos esto dice Trías, vamos reconociendo esa música que vamos formando a través de nuestra vida. Y efectivamente sí, tienes toda la razón en lo que dices, aunque Trías también de alguna manera lo que hace es revertir este pensamiento, esta idea a lo que realmente le interesa, ¿no? Esta vida no es la primera vida, tenemos una vida anterior y la memoria de esa vida anterior puede llegar a funcionar como anticipación del porvenir, porque pasado inmemorial y el futuro escatológico en la teoría que tiene del tiempo se enroscan en una espiral continua, ¿no? De alguna manera rememorar, por eso en algún texto que he puesto en la presentación, rememorar el pasado puede ser la mejor manera de anticipar
anticipar el porvenir, una especie como de memoria del porvenir, ¿no? Que es lo más sugerente que he visto, que entiendo que puede significar la teoría o la propuesta de Trías en relación al simposio que aquí nos reúne. No sé si he contestado. Bueno, yo voy a tomar la batuta ahora y leer la última pregunta, José Manuel, porque la conexión de Ricardo... Sí, entiendo perfectamente. Sí, y es que la conexión de Ricardo no es muy buena. Bueno, Senich se pregunta, ¿cómo la educación sonora nos puede liberar del vasallaje a la escritura alfabética que tanto daño le ha hecho a las culturas orales? Pues una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta, y en esa misma dirección pues puede estar ahora mismo pues no te podría articular una respuesta que pudiera ser medianamente convincente, ¿no? Pero desde luego eso da que pensar, ¿no? Porque eso nos vincularía con la memoria, con la tradición, con lo ancestral, ¿no? Que rememorabas tú antes en la primera ponencia, Ana. Entonces, sí, es una gran pregunta todavía por pensar, ¿no? Y te agradezco que la formules porque es muy sugerente. Ana, no se oye, ¿eh? No, ya terminé Sí, José Manuel, entonces ya la última, solamente voy a leer el saludo de Eduardo Chamorro, que te dice: José Manuel, te envío un cordial saludo en el recuerdo de nuestro seminario con Eugenio. Bueno, José Manuel, te agradecemos muchísimo tu interesantísima conferencia, que nos ha dado montones de fuentes de inspiración, ha sido muy sugerente, y yo creo que vamos a seguir directamente, si os parece, con el siguiente ponente.